La homosexualidad y la Biblia. Génesis. En los capítulos 1 y 2 refleja el plan perfecto de Dios en todos los sentidos. Allí se relata la creación del hombre y de la mujer para el mutuo complemento y se define el vínculo del matrimonio como un ámbito de crecimiento y perfección. Se establece un ideal. En la actualidad los modelos de familia difieren bastante del matrimonio convencional. Vemos familias monoparentales, ensambladas y homosexuales. Ello nos exige estudiar las escrituras para entender temas tan candentes como la unión civil de dos personas del mismo sexo, así como la adopción en el caso de parejas gay o los tratamientos de fertilidad para lesbianas que desean procrear. La Biblia condena las siguientes prácticas sexuales. La homosexualidad es el comportamiento sexual y afectivo erótico hacia personas del mismo sexo. Levítico 18 y 20, Romanos 1, Primera de Corintios 6, Primera de Timoteo 1. En la Biblia existen pocos pasajes referidos a la homosexualidad, pero establecen una posición clara de rechazo a la conducta homosexual. Se explicita más acerca de la homosexualidad masculina que femenina, debido fundamentalmente a la visión patriarcal y masculina de los escritores. El travestismo es la excitación o gratificación sexual usando ropas y comportándose como una persona del otro sexo. Deuteronomio 22. El travestismo es más frecuente en hombres que se travisten como mujeres que al revés. La relación es 3-1. Existen muchas formas de travestismo y no todo es relacionado a lo sexual. Por ejemplo, cuando un artista se trasviste para representar un papel, eso no se considera perversión ni se hace juicio de valor porque es una representación hecha con fines comerciales o artísticos, pero que no provoca excitación sexual a quien lleva adelante esa conducta. Zoofilia, bestialismo. Es la relación sexual con animales, Levítico 20. Es la única perversión sobre el cual Kinsey obtuvo datos estadísticos. El 8% del total de los varones había practicado algún acto zoofílico en su vida. Este porcentaje aumentó al 40% del total de los varones que vivían en medios rurales. Las relaciones prematrimoniales. Primera de Corintios 6 y 18. Primera Tesalonicenses 4. Las relaciones extramatrimoniales. Éxodo 20, Levítico 20, Primera de Corintios 6. Generalmente se tolera a un hombre si tiene dos familias de modo simultáneo, pero se execra a quien tenga una pareja homosexual. Ambos tienen la misma categorización de pecado en Primera de Corintios 6, solo que uno es más tolerado socialmente que el otro. La paidofilia o pedofilia, abusador de menores, el masoquismo, experimentar placer por el sufrimiento propio, el sadismo, causar sufrimiento a otra persona y sentir placer por ello, la necrofilia, atracción y actos sexuales con cadáveres. La Biblia condena la actividad o práctica homosexual, sea esta circunstancial y anónima o estable y duradera. El movimiento cristiano gay sostiene que la pareja homosexual estable es más válida como un matrimonio heterosexual.
que son dos alternativas igualmente legítimas. Según ellos, lo que la Biblia condena son las relaciones sexuales promiscuas, ocasionales, no duraderas como vínculo estable. Analicemos algunos textos bíblicos. A. Génesis 2. En este pasaje es posible observar 1. La necesidad básica de compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Versículo 18. Dios ha creado al hombre para que viva en comunidad, no aislado y solitario. El pasaje muestra que luego de haber puesto nombre a todos los seres vivos, Adán no encontró asistencia ni apoyo para su vida. Por tal razón, dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. Versículo 18. 2. La provisión divina para satisfacer esa necesidad básica. Ninguna de las criaturas pudo satisfacer el deseo de intimidad y comunicación. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Versículo 20. Adán necesitaba una compañera que fuera un complemento y su pareja sexual. Por eso Dios hizo a Eva, no a Esteban. En el plan original de Dios no se contempla la posibilidad de la homosexualidad. Cuando Adán despertó del sueño profundo y descubrió a Eva, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 23. Adán contempló un reflejo de sí mismo, un complemento para su vida, de hecho, una parte suya. 3. La institución del vínculo del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Versículo 24. 3 veces aparece la palabra carne. Versículo 21, 23 y 24. Implica que la relación heterosexual en el matrimonio es más que una unión. Es una especie de reunión. No es la unión de dos personas ajenas que no se pertenecen una a la otra y que no pueden llegar a ser plenamente una sola carne, sino que es la unión de dos personas que originalmente eran una, que luego fueron separadas y que vuelven a unirse en el vínculo sexual del matrimonio. La complementariedad de los órganos sexuales masculinos y femeninos es sólo un símbolo físico de una complementariedad espiritual mucho más profunda. Jesús en Marcos 10 reafirma la enseñanza de Génesis 2. Declara que la intención original de Dios es la unión permanente entre un hombre y una mujer. El grupo gay cristiano dice, las únicas ocasiones en que la Biblia manifiesta un amor entre dos personas que va más allá del afecto es sorprendentemente en el caso de relaciones que podríamos sospechar como demasiado íntimas para individuos del mismo sexo, donde además la unión se fundamenta sobre un pacto que es autorizado por las escrituras mismas y que debería servir de ejemplo como modelo para gays y lesbianas en el día de hoy. Los pasajes que ellos toman como referencia son 1 Samuel 18 y 20. Ruth 1. En estos pasajes no existe ninguna connotación sexual que dé a entender lo que este grupo autodenominado cristiano gay pretende enseñar. Es terrible que se haga una interpretación de sospecha. Entonces, cuando la Biblia dice en Oseas 2, me llamarás Ishi, esposo, y nunca me llamarás Beavi, Señor. Debemos sospechar intimidad sexual entre un hijo de Dios y su Padre Celestial. Es ilógico pensar del modo que lo hacen los que se dicen homosexuales cristianos, a menos que se entienda como modo de justificar lo que se desea. Es interesante que los que pregonan la aceptación de la homosexualidad dentro de la iglesia hablen
de que la homosexualidad no es una elección. Ese mismo argumento presentan los amantes de los niños, abusadores de menores, que ahora están trabajando para que se les reconozca derechos, o los que, amando a dos mujeres, dicen que no pueden elegir. En relación con la sexualidad toda existe, si son personas normales, la posibilidad de elección. Querer victimizarse y hacer cómplice a Dios de las decisiones personales constituye una verdadera herejía. B. Génesis 19. Relata la historia de Sodoma. Los hombres de esa ciudad eran malos y pecadores. Génesis 13 y 18. Por lo que Dios decidió destruirlos. Génesis 19. Entre otros pecados, los habitantes de Sodoma eran culpables de prácticas homosexuales por las siguientes razones. Los varones de la ciudad querían acostarse con los ángeles. Sácalos para que los conozcamos. Versículo 5. La palabra hebrea que se traduce por conocer significa relación sexual. Es la misma palabra que se encuentra en Génesis 19. Lot ofrece sus hijas. Versículo 8. El ofrecimiento de mujeres a cambio da la impresión de que el episodio tiene connotación sexual. Judas lo confirma. En el versículo 7 hace referencia explícita a las prácticas homosexuales. El comportamiento homosexual no fue el único pecado que llevó a Dios a que destruyera la ciudad, pero fue uno de ellos. C. Jueces 19. Cuenta la historia de Gabá. Un veterano extranjero hospeda en su casa a un levita y a su concubina. Los hombres de la ciudad rodean la casa y piden lo mismo que los sodomitas, que el visitante salga de la casa para que lo conozcamos, según dice en el versículo 22. El dueño de la casa solicita que no le hagan daño a su huésped y ofrece a cambio a su propia hija y a la concubina de su invitado. Cuando esta última es sacada, los hombres se llegan a ella y abusan hasta que se hace de día, dejando al descubierto sus intenciones sexuales. D. Levítico 18 y 20. Respecto de este pasaje, los homosexuales cristianos hacen una interpretación histórica de la Biblia y sostienen que el libro de Levítico prohíbe prácticas religiosas que ya no rigen. Entre las cosas que ya creen obsoletas estarían los mandatos acerca de la homosexualidad. Dicen, como en Levítico solamente se contemplan ciertos actos homoeróticos, penetración anal de un hombre por otro varón, sin incluir el lesbianismo ni decir nada de la orientación sexual de las personas, resulta muy equivocado afirmar que esos textos tratan el tema de la homosexualidad. Ante esa afirmación nosotros preguntamos, entonces, ¿de qué hablan? Negar ese pasaje es omitir lo que salta a simple vista. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no ha perdido vigencia ni pertinencia y, aun cuando está dentro de un contexto histórico particular, los principios que emanan de ella deben ser mantenidos. Como ya hemos mencionado, en el principio de la creación Dios estableció un orden, el matrimonio monogámico heterosexual. Ese orden fue establecido por el Creador y no por la cultura, de lo que se deduce su validez permanente y universal. E. Ezequiel 16. Y tu hermana mayor es Samaria. Tu hermana menor es Sodoma. No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes.
En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo, el Señor, lo juro por mí mismo. Ni tu hermana Sodoma, ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Se condena a Judá por ser hermana de Sodoma y se les acusa de ser aún peores que Sodoma. Es evidente que la homosexualidad era uno de los pecados groseros cometidos por el pueblo de Dios. En los Evangelios, Jesús, cuando se remite a cuestiones familiares de género, llamativamente se remonta a Génesis 2, estableciendo como norma el ideal del principio, matrimonio monogámico y heterosexual. Por ello debemos concluir en que no presenta ninguna otra opción, ya sea en el terreno de la heterosexualidad o de la homosexualidad. F. Romanos 1. Los que justifican la homosexualidad consideran que dicho texto no haría referencia exclusivamente a los homosexuales. Según ellos, Pablo alude a la conducta libertina y promiscua, pero no condenaría a una pareja homosexual con relación estable. Querer justificar la homosexualidad con este argumento es descabellado. En el contexto de este pasaje, Pablo viene hablando del mismo descendente del pecado. Primero, pasiones pecaminosas en el corazón, versículo 26, luego actos homosexuales a los que llama vergonzosos, versículo 27, y finalmente una mente pervertida, inepta para obrar con sensatez, versículo 28. Es muy importante entender que Dios a nadie fuerza a servirle, sino que permite que cada persona ejerza su libre albedrío. A nadie condena, cada persona elige vivir con Dios o contra Dios. Querer sacar este texto, Romano 1, fuera del contexto resulta, a todas luces, solo un pretexto. G. Primera de Corintios 6. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, alusión a quienes adoptan un rol pasivo en una práctica homosexual, ni los homosexuales, mención a quienes adoptan un rol activo en la práctica homosexual, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Versión Dios habla hoy. H. Primera de Timoteo 1. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos, a todos a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales. Versión Dios habla hoy. El grupo autodenominado cristiano gay sostiene lo siguiente: el fenómeno social moderno de dos hombres o mujeres constituyendo un compromiso duradero como alternativo al matrimonio heterosexual era ciertamente una situación ajena a la cultura judío-cristiana y a la comprensión de los autores bíblicos. Sin embargo, en los tiempos de Jesús y de la redacción de las epístolas, era habitual la homosexualidad. Nerón fue contemporáneo de esa época y fue el primer emperador que se casó con otro hombre. A pesar de ser conocida la situación y sabiendo el apóstol Pablo que no se granjeaba la aprobación del César, al denunciar la homosexualidad, no la evade en las epístolas, por lo cual puede hacerse la interpretación exactamente a la inversa, es decir, no se puede considerar positivo ningún versículo homosexual o alegarse
la ignorancia del apóstol Pablo como factor para replantear esos versículos. Conclusión. Desde el punto de vista escritural, en los pasajes bíblicos que hacen mención de la homosexualidad, la misma aparece como una conducta reprobada. Por supuesto que no es la única práctica sexual condenada. Las relaciones prematrimoniales, el adulterio, la poligamia, la poliandria, el incesto, la zoofilia, etc., también son conductas igualmente desaprobadas. Según la postura bíblica tradicional, se reserva la práctica de la sexualidad activa para el matrimonio monogámico heterosexual y para toda la vida. De ahí que no se contempla otro tipo de práctica sexual, ya sea en el terreno de la heterosexualidad, la homosexualidad o la diversidad sexual. ¿Qué implicancias tiene este conocimiento? ¿Qué pasa con aquellas personas que aman profundamente a Dios y tienen conflictos con su orientación sexual o su identidad de género? Para ellos la iglesia debería ser un lugar seguro al cual acudir. Debería existir espacio para que el amor de Cristo los alcance. No significa rebajar o aguar las demandas de la palabra. Absolutamente no. Hay personas que acuden a Cristo por conflictos familiares, otros que llegan por crisis económicas, algunos vienen por enfermedad o soledad. Todos los seres humanos buscamos llenar el vacío con forma de Dios para llevarnos, que llevamos dentro. ¿Por qué no permitir que también lleguen a los pies de Cristo aquellos que tienen conflictos con su identidad o orientación? La iglesia siempre fue el sitio de los marginados, los pobres, los abandonados. Que este sea el tiempo para abrir las puertas a todas las iglesias y amar a los homosexuales, travestis, transgénero y a todos los que están sufriendo. ¿Qué implicancias tiene esta postura en nuestra vida de iglesia? ¿Qué seguiremos predicando? Siempre que exista libertad de expresión y libertad de culto, aquellos que concebimos como principios bíblicos, dando la bienvenida a toda persona que se acerque a nosotros, independientemente de su vida personal, de su elección sexual, de su pasado o de su presente. Esto significa que intentaremos que deje de ser homosexual. No puede arrojarse ningún mortal la capacidad de hacer eso. Nadie cambia porque otro quiera. Además, como cristianos creemos que el libre albedrío, es decir, la capacidad personal de elegir. De ahí que en el seno de las iglesias existan tantos yerros humanos y dolores por los pecados. Somos pecadores salvados, redimidos y amados, pero ante todo somos pecadores. No es desde la supremacía hegemónica que hablamos, sino del deseo de juntos vivamos la santidad como Dios la concibe. Actualizamos no significa cambiar los estándares de la palabra, significa esforzarnos por vivir conforme a ella. Del mismo modo que un adúltero tiene que dejar la práctica de adulterio, aunque diga amar a 2 o más mujeres, del mismo modo esperamos que el homosexual viva en abstinencia. El llamado a la santidad es para todos aquellos que confiesan su nombre. Primera de Pedro 1. ¿Qué ocurre si una pareja de homosexuales, ya unidos legalmente, viene a la iglesia? Debemos recibirlos y amarlos porque todos son bienvenidos a los cultos generales. Pueden venir todas las veces que quieran y debemos mostrar amor y aceptación. Jesús nunca impuso requisitos para que la gente se acercara a Él. Aceptó a las personas en la condición que se encontraban y luego las invitó a vivir de una manera diferente.
A la adúltera le dijo, vete y no peques más. Juan 8. ¿Esto no sería rebajar el Evangelio y aceptar el pecado en medio de la iglesia? Absolutamente no. De hecho, si uno viera la vida de cada persona, con toda seguridad se encontraría con gente que robó, mató, adulteró, fornicó, practicó otras religiones, etc. No tiene más pecado los homosexuales que los bisexuales, los adúlteros, los adictos a la pornografía o cualquiera de los que viven sobre la faz de la tierra. Este principio de no práctica homosexual, bisexual, etc., ¿es aplicable a toda la sociedad? Debemos decir que no, porque aquellos que no tienen comunión con el Espíritu Santo, aquellos que no han nacido de nuevo, viven bajo el gobierno de este mundo. Solo los que tienen la experiencia vivencial con Cristo pueden buscar agradarlo no solo en el terreno de lo sexual, sino en cada área de su vida.